Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después, sigue su obra de restauración, de sanación, de salvación, de santificación. Y como Cristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado, todopoderoso y omnisciente, Él viene e inventó un método, una manera de continuar su obra sin estar físicamente en su naturaleza humana presente entre nosotros, mediante los sacramentos. Los sacramentos son acciones atemporales de Cristo, es decir, que no dependen del tiempo. Cristo actúa en el siglo XXI, igual que en el XXI, pero mediante signos sensibles que llamamos sacramentos. El Papa San Pío X, en su Catecismo Mayor, en la pregunta 518 y siguiente, nos habla de este tema. ¿De qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? Bien, se trata de los santos sacramentos. ¿Y qué se entiende por la palabra sacramento? Bien, por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por Jesucristo para santificar, purificar, redimir nuestras almas. Entonces vamos a explicar un poquito eso importante. Primero dice la palabra sacramento, sacer, sacrum, sacri, viene cosa santa, sacramento. De hecho, mysterion en griego más o menos vaya por allá, cosa misteriosa, santificadora, eficaz. Entonces el sacramento es un signo. Por ejemplo, usted pone una bandera delante de su puerta. ¿Qué dicen? Esta embajada de tal país. Los sacramentos son signos, se ven, se tocan, se oyen, pero sensibles, cae bajo los sentidos. Estos signos sensibles son signos también eficaces de la gracia, es decir, de la comunicación de salvación de Cristo. Son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Y de dónde sacan este poder de comunicar la gracia, el Espíritu Santo, la salvación? Del hecho de haber sido instituidos por Jesucristo. ¿Y cuál es el fin de Cristo al instituir estos signos sensibles que comunican su gracia, su salvación, su sangre, su Espíritu Santo? Es con el fin de santificar, purificar, redimir, rescatar nuestras almas. Por ejemplo, un signo sensible instituido por Cristo directamente es el bautismo. Capítulo 28 de San Mateo 19-20 dice: prediquen, bauticen todos los pueblos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro signo que Cristo instituyó, que lo sabemos, capítulo 22 de San Lucas: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan eso en memoria mía. Ahí a la vez instituyó la sacristía y a la vez instituyó el sacerdocio. El perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan detenidos, ¿sí? Entonces, los sacramentos son signos, ¿sí? Son signos, pero sensibles, que caen bajo la sensibilidad. Por ejemplo, el agua, ¿para qué sirve? Lavar, purificar, dar vida. Y a la vez el agua purifica y da vida. El bautismo, ¿sí? El pan, ¿para qué sirve? Alimentar. Y bien la Eucaristía alimenta. Como el pan alimenta, así la Eucaristía aumenta. Pero este pan consagrado ya no es pan, mero pan. Sí tiene accidentes del pan, color, olor, sabor, tamaño, cantidad, pero lo que hace el pan, la esencia del pan, la sustancia del pan, pasa a ser cuerpo, sangre de Cristo. Misteriosamente sí, pero eficazmente. ¿Por qué? Porque a Dios nada es posible. El otro día estaba sentado debajo de un mango, árbol de mango, y había mangos así suspendidos arriba de sus cabezas, y después de vez en cuando oía un mango caer por el suelo. Entonces yo pregunté a los muchachos, a los jóvenes, dicen: mire, ¿qué es eso? Un mango. ¿Puedes comerlo? Sí. ¿Y de dónde sale el mango? Del árbol. ¿Y el árbol de dónde saca
esta cosa de la tierra. ¿Pero puedes comer la tierra? No. Pero de esta tierra sale el mango. El mango sale de la tierra. De las raíces, de la, etcétera, etcétera, etcétera. Transformación química extraordinaria. Siempre llegamos a tener la fruta sabrosa que es el mango. Y bien, Dios quema las etapas. Dios quema las etapas. Los 600 litros de agua que Cristo transformó en vino sabroso en Caná de Galilea, bueno, en lo concreto, ¿qué son? Pues, quemó las etapas, nada más. Porque finalmente la vid, el viñedo, ¿de dónde saca? Va de la tierra, los minerales, el agua, va todo un proceso de fermentación, de formación de la uva, de fermentación de la uva, para hacer el vino. ¿Qué hace Cristo? Quema todas las etapas. Eso es lo que hace Cristo. Entonces, los sacramentos son signos, sí, sensibles, sí, caen bajo los sentidos. ¿Para qué? Bien, para santificar nuestras almas. Entonces, los sacramentos tienen su fuerza, su eficacia, por el hecho de haber sido instituidos por Cristo, no otra razón. Usted puede ponerse totalmente en el mar, hundirse totalmente en el agua del mar, no está bautizado. Pero que el sacerdote te ponga en el agua, o derrama agua sobre tu cabeza y diga la fórmula, y yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, sí, ahí el Espíritu Santo interviene, Cristo interviene purificando tu alma. Otra pregunta, ¿por qué llaman a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? O acabo de explicarlo, continuamos un poco más. Llamo a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Por ejemplo, Romanos 3:24. Los sacramentos significan, por medio de las cosas sensibles, simbolizan la gracia, la santidad. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es algo divino que Dios comunica a nuestras almas, como la luz en la lámpara, por ejemplo, como el alma en el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un alma sin la gracia es un cadáver igual. Un cuerpo con alma, ser vivo. Un alma con la gracia es estado de gracia, de santidad. Entonces, este sacramento, que sea el agua, que sea la absolución del sacerdote, que sea la unción de los enfermos, que sea la Eucaristía, bien, significan y produce algo divino en nuestra alma, misteriosamente sí, pero por el poder de Dios Todopoderoso. Entonces, esos sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas interiormente. Por ejemplo, cuando el sacerdote unge al enfermo, bien, con aceite, el aceite significa que da fuerza, vigor y alimenta, y bien, por dentro Cristo purifica y vigoriza esta alma. Explicar con ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles, eficaces de la gracia. En el bautismo, al derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo y yo te lavo. Y bien, son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma, porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. Ahora, en los niños la limpia del pecado original, puesto que no tiene otro pecado, es decir, les devuelve la gracia y la santidad, como la luz en la lámpara. Y en los adultos, el bautismo no solo borra el pecado original, también borra todos los pecados personales que la persona ha hecho. Todos los pecados que la persona ha hecho quedan borradas. Hace poco escuché hace poco, que más bien leí, que un actor judío de anticatólico, el hombre, 100 años de anticatolicismo. A los 100 años se convierte, se bautiza, se hace católico, muere a los 102 años. Bendito sea Dios por él, ¿no? Y bien, todos los pecados que este hombre haya hecho durante toda su vida, con tal que haya arrepentimiento, claro, y bien, quedan perdonados. Entonces el bautismo, como el agua purifica la cara, el cuerpo, así el bautismo purifica
de todo pecado. En los niños, pecado original, en los adultos, pecado original y pecado personal. Ahora, ustedes saben que los sacramentos son 7. Los sacramentos son 7. Algo maravilloso. 5 para toda persona cristiana y 2 para la sociedad. Bautismo, nacemos como hijos de Dios. Pertenecemos al rebaño de Cristo. Confirmación, crecemos como un árbol que crece, tiene 30 metros de raíces en lugar de tener 10 centímetros siendo chiquito, ¿no? Con el bautismo nacemos. Con la confirmación crecemos, somos adultos, como el árbol crecido. Con la Eucaristía, la comunión, nos alimentamos espiritualmente. No solamente la comunión aumenta la gracia, sino que nos da el autor mismo de la gracia. Aumenta la gracia, borra el pecado venial, fortalece el alma y nos preserva de los pecados futuros. Ahora, si nos hemos herido, manchado, separado de Dios, caído, bien, resurrección y limpieza espiritual, perdón los pecados, la confesión. Y los santos óleos es como dar pasaporte para el cielo. Ungir los 5 sentidos para borrar la cicatriz del pecado, darle fuerza y hacerla listo para ir a la eternidad. Estos 5 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, misa, comunión, penitencia por los pecados y santos óleos, bien son para todo cristiano. 2 sacramentos son para la sociedad, matrimonio para santificar el amor cristiano y proteger la familia, santificar a los esposos y darles una gracia, una protección especial para cumplir con sus deberes y obligaciones, y el sacerdocio, orden sacerdotal, a la vez para iluminar, purificar, santificar y también mantener unido el rebaño. Orden sacerdotal mantiene en la unión el rebaño de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Bien, Lutero en su orgullo monumental e ignorancia total, bien, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Cuando dicen los protestantes 2 sacramentos, es falso. No tiene Eucaristía. ¿Por qué? Porque nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote. Por lo tanto, olvida, aunque hagan un culto, esto más bien ofende a Dios en lugar de agradar al Señor. Lo único que pueden tener, siempre y cuando que cumplan las condiciones católicas, es el bautismo. Cuando tienen la intención realmente de hacer lo que hace la Iglesia, ¿sí? Entonces nosotros, al contrario, tenemos los 7 sacramentos. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Para un sacramento se requieren varias cosas: la materia, la forma, el ministro y el sujeto. El ministro ha de tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. Veamos ahora, ¿qué es la materia de un sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua para el bautismo, el óleo y el bálsamo para la confirmación, el pan de trigo y vino de uva para la Eucaristía. Ahora, si falta la materia de este sacramento, no hay sacramento. Por ejemplo, no puede celebrar misa con cerveza. Tiene que ser necesariamente pan de trigo y vino de uva. No se puede bautizar con leche, porque la leche no lava, mancha más bien. ¿Sí? Tiene que ser agua natural, pura. ¿Sí? No se puede cambiar la materia de los sacramentos. Si alguien cambia la materia de los sacramentos, bien, no hay sacramento. Es importantísimo esto. Por ejemplo, yo leí que el cardenal Ratzinger, en su tiempo, antes de ser Papa Benedicto, había hecho repetir muchas misas porque unas monjas habían hecho galletas muy sabrosas como hostias, pero no era pan de trigo. Entonces no fue válido, ¿sí? Por ejemplo, el sacerdote en su locura que va a celebrar misa con tequila o con whisky, no hay misa. Tiene que necesariamente ser vino de uva y pan de trigo, necesariamente. Si falta esa materia, olvídalo, no hay sacramento. Pero también tiene que tener la forma del sacramento. ¿Cuáles son? La forma del sacramento son las palabras que se dicen. Por ejemplo, para la consagración, esto es mi cuerpo, esto es cáliz de mi sangre. No puede ser eso el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque en ese momento el sacerdote actúa in persona Christi. Entonces dice, esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, ¿sí? No puede. Hace poco, no sé, un año, 2 años, la Santa Sede sacó un documento diciendo que la fórmula nosotros te bautizamos no es válida, porque en su intención de hacer participar todo el mundo, los sacerdotes en los lugares querían hacer participar papá, mamá, abuelos y padrino, madrina, nosotros te bautizamos. Bien, no es válido. Tiene que decir, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, punto. ¿Ya? Un sacerdote americano, pobrecito, cuando supo esto, él no sé si tenía película de su bautismo, no sé qué, se dio cuenta que no estaba bautizado por la forma de nosotros, entonces tuvo que hacerse bautizar, confirmar, ordenar sacerdote. Es grave, ¿eh? Esto de cambiar la forma, no se puede cambiar la forma de un sacramento. Y también hay el ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento. Nadie, por ejemplo, puede conferir 5 sacramentos si no es sacerdote. Nadie. Confirmación, nadie puede dar el Espíritu Santo en la confirmación si no es sacerdote u obispo. Nadie puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote o obispo. Nadie puede dar perdón de los pecados si no es sacerdote o obispo. Nadie puede ungir los enfermos si no es sacerdote o obispo. Hay 2 sacramentos cuyo ministro, por ejemplo, en la boda no es el sacerdote, son los esposos. Por eso no se puede casar hombre con hombre. Los ministros del matrimonio deben ser necesariamente un hombre y una mujer. Si no, no hay matrimonio, no hay sacramento. Entonces, eso de querer casar hombre con hombre va contra el fin. No hay sacramento, no puede haber, de ninguna manera. Es una burla. El bautismo, normalmente es el sacerdote que bautiza, pero en caso, debido a que el sacramento del que abre la puerta del cielo y de los demás sacramentos del bautismo, y que es necesario para la salvación, entonces la Iglesia autoriza cualquier persona a bautizar en caso de peligro de muerte. Por ejemplo, un niño está al punto de morir, y bien usted sabe bautizar, toma un poco de agua, 3 veces moja su frente, derramando el agua, Pedro, Pablo, María, yo te bautizo en nombre del Padre, echa un poco de agua, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, si el niño muere, va derecho al cielo, está bautizado. Si sobrevive, lo lleva a la iglesia, eso hace las demás oraciones, los exorcismos, etc. Entonces, el ministro del sacramento es la persona adecuada para hacer ese sacramento, no otra persona. ¿Por qué los protestantes no tienen Eucaristía, perdón los pecados, y por qué no tienen sacerdocio? Ellos perdieron el sacerdocio con Lutero. Cuando Lutero se rebeló, ningún obispo católico, sus dos apóstoles, aceptó de entrar en su herejía, ordenó sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo? Nombró sus ayudantes, catequistas de su herejía, los nombró pastores. El pastor puede tener muchas cualidades humanas, pero no es sacerdote. Entonces, el ministro. El sujeto, ¿quién es el sujeto? El sujeto, el sacramento, es la persona que recibe el sacramento. Como dije, el matrimonio necesariamente debe ser un hombre, una mujer, si no, no hay ningún sacramento, sino una burla. Y el sacerdocio, el sacerdote cristiano representa a Cristo. Y Cristo, sin padre humano, hijo de la mujer, bien se hizo hombre masculino, por tanto debe ser un varón. Aunque ordenen mujeres de sacerdotizas, no hay sacerdocio. Esto. Y la intención, ¿cuál es la intención? La intención es de hacer lo que la Iglesia hace. Porque el bautismo, por ejemplo, de las sectas no católicas, cuando hacen realmente el bautismo como la Iglesia pide, porque es válido, porque San Pablo dice, hay un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, si un pastor bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intención de hacer la persona hija de Dios y borrar el pecado original, sí vale. ¿Por qué? Porque utiliza la fórmula católica. Si no cree en el pecado original, no vale. Y por desgracia, hoy la mayoría de las sectas nuevas no sabemos. Hay duda. Y por lo tanto, todo adulto o toda persona bautizada en una secta de las recientes
todo lo que llamamos pentecostales, disque cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etc., tenemos que bautizarlos bajo condición, para asegurarnos, ¿sí? Mientras que el bautismo que hacen, por ejemplo, los cristianos ortodoxos, normalmente los luteranos, calvinistas, anglicanos, sí vale. ¿Por qué? Porque ellos guardaron la fórmula católica. Siempre es bueno averiguar por qué, porque hoy ya no sabemos qué está pasando. Hace poco un amigo mío me dijo, padre, ya sabe, yo ya regresé católico. Dije, qué bueno, entonces Dios, ¿qué pasó? Me dijo, bueno, con todo lo que me explicó, pero el último golpe me lo dio un pastor. Cuando dijo el pastor, el bautismo no es necesario, dije, ya entendí, ya, esto ya no vale. Bueno, entonces, en resumen, de lo que dijimos, los sacramentos, ¿qué son? Son signos sensibles que significan y producen la gracia dentro del alma. Con el bautismo nace, con la confirmación crece, con la Eucaristía se alimenta y crece también, con el perdón de los pecados o la gracia crece si la persona está en gracia de Dios al confesarse, o recupera la gracia para si se da el pecado mortal. Los sacramentos tienen condiciones para que sean válidos: materia, forma, ministro, sujeto e intención. Intención también cuenta. La intención, ¿cuál es? Viene a ser lo que la Iglesia siempre hizo. ¿Y qué qué producen esos sacramentos finalmente? Y bien, producen lo que llamamos la gracia, es decir, concretamente, algo divino que nos da el Espíritu Santo de Dios, nos hace hijos de Dios, heredero del cielo. Y es dogma de fe católica que toda persona que vive y muere, está en gracia de Dios, se salvará. Y es dogma de fe católica que toda persona es pecado mortal en el momento de la muerte, y bien, va al infierno directamente. Por eso es caridad rezar por los pecadores, y es grande caridad llevar al sacerdote para los enfermos en un cierto peligro de muerte, para la confesión, comunión y santos óleos. Y sépanlo también, aunque el enfermo no pueda confesarse, el sacerdote le da la absolución. Incluso si él se arrepintió en su corazón, suponiendo, fulano está en pecado mortal, está enfermo, antes de que entrara en coma, pidió perdón de su corazón al Señor con arrepentimiento, y bien, los santos óleos borran el pecado ahí, abren delante de él la puerta del cielo. En la charla siguiente vamos a hablar del efecto de los sacramentos, que es la gracia.